Bueno, gracias por venir a todos. Es el día, creo que 8 del mes de la ciencia. ¿7? Hoy es martes, hoy es martes, el séptimo día. Muchas gracias por venir. Está siendo la actividad de las más lindas que venimos haciendo en los últimos años. No solo porque hay más o menos gente, sino que el contenido que venimos brindando es excelente, los oradores son increíbles. Así que bueno, muchas gracias por venir. Quedan los últimos 3 días. Mañana va a dar una charla Matías Bordone acerca del uso de la inteligencia artificial libre, Open Access, etcétera, etcétera. El jueves va a estar la Susi Araujo con nosotros presentándonos el trabajo que ella hace en radioastronomía sobre magnetares. Y el viernes va a estar el profe Omar Ocenda, presidente de la AFA, presentándonos un relevamiento sobre cuál es la situación actual de la carrera y cómo viene manejándose todo lo que vendría siendo la disciplina de la física y cuál es el impacto social que tiene el día de hoy la carrera. Así que bueno, hoy los dejo con Nico Jares, licenciado en matemática, más matemático aplicado que otra cosa, y bueno, él se va a presentar mejor. Muchas gracias. Adiós. Bueno, primero quería hablar un poco del título de la charla, que no lo puse yo. Así que, yo les conté un poco a los chicos del centro de qué cosas podía hablar, y bueno, yo no soy bueno poniendo títulos, así que lo eligieron ellos. Y entonces primero quería aclarar un poco cosas de las que no vamos a hablar hoy, y es efectivamente de cómo manejar más rápido. Pero de todas formas, lo primero que yo pensé cuando vi el título me hizo acordar de un problema que trabajó alguna gente acá de la Facu hace varios años, que sí tenía que ver con el rally prácticamente de acá de Córdoba, que lo habían traído unos ingenieros de la UTN, que ellos trabajaban con una, no sé, equipo de rally, de escudería, no sé cómo se llama. Y si yo no recuerdo mal, porque fue hace muchos años, lo que necesitaban era alguien que les dé alguna forma de predecir más o menos sobre los parámetros de los alerones y de las cosas de los autos, qué tiempos iban a hacer. No de manera exacta, pero por lo menos de manera aproximada, porque después ellos tienen que obviamente gastar plata en probar esas configuraciones y ver qué tan rápido va el auto, y por lo menos para probar las más prometedoras. Y el trabajo en ese problema ha sido en el marco de un evento. Esta fue la manera más orgánica que se me ocurrió de introducir el siguiente espacio publicitario en un taller como este que se hizo en su momento en 2014, creo que fue. Es un taller que se hace en distintos lugares del país. Yo estuve acá en el de Córdoba, hubo uno en Buenos Aires en 2019, si no recuerdo mal. Después de la pandemia no se hizo más, y este es el primero que se hace después de la pandemia, y se va a hacer acá en Córdoba en febrero del año que viene. Y la idea es esa: viene gente de fuera de la facultad a proponer problemas, y la idea es juntarse una semana, resolverlos. Así que bueno, seguro han visto, hay un par de póster como este pegados por la Facu, así que si quieren más información pueden ver ahí. Y no es solo para gente de matemática, o sea, yo trabajé en otro problema en ese momento y estábamos con gente de física, de computación, de todo eso. Así que bueno, fin del espacio publicitario. Les voy a contar un poco de qué sí se va a tratar la charla. Es un poco un rejunte de cosas que hablé en otras charlas, así que por ahí van a notar que no es muy consistente la anotación o el flujo. Fui copiando y pegando cosas. Pero bueno, les voy a contar algunos problemas en general que hay dentro del área que yo trabajo. Yo no trabajo en todos estos problemas, pero he trabajado en algunos. Algunas herramientas, que más que herramientas es como medio un ejemplo de una forma en la que, o del trabajo cotidiano, del tipo de herramientas que uno usa y de la forma en la que uno trabaja cuando se enfrenta a este tipo de problemas. Les voy a contar algunos resultados de cosas que conseguimos haciendo eso y algunas conclusiones. Antes de entrar en eso, les voy a contar un poco algo que no se acostumbra mucho, pero como esto es una charla más informal, les voy a contar un poco de mi vida, ya que es algo que no hablamos muy seguido.
Yo nací en La Rioja, yo empecé estudiando ingeniería electrónica en la UTN, allá en La Rioja, después me cambié a la UTN de acá. Después me cambié a la licenciatura en matemática, acá en FAMAF, eventualmente dejé la ingeniería. Siendo estudiante acá en la facultad, fui presidente del centro de estudiantes mientras era estudiante, con lo cual también me pone muy contento que el centro de estudiantes organice este tipo de actividades. También fui consejero estudiantil, conciliario, que son los consejeros que representan a los estudiantes en el Consejo Superior de la universidad. Bueno, en ese momento eran 10 estudiantes, creo, de toda la universidad. Eventualmente me recibí, un trabajo final en diseño de rutas y paradas óptimas para el transporte público de pasajeros. Está por ahí la tesis dando vuelta, no la lean. Después fui secretario de Asuntos Estudiantiles acá en la facultad, empecé el doctorado más o menos por esa época. Tuve una beca doctoral de la CECIT, de la UNC, y después una beca de CONICET. Pensé que había algo más. Bueno, y en eso estoy ahora, estoy terminando el doctorado, si todo sale bien, este año. Pero bueno, vamos a hablar un poco de algunos problemas de tráfico. No sé cuánto tiempo voy a hablar porque tengo un montón de filminas. Bueno, ¿por qué estudiamos problemas de tráfico? Por el crecimiento de las ciudades, el aumento demográfico, la migración de las poblaciones rurales a los centros urbanos. Eso genera un montón de problemas relacionados con la congestión y demás, las cloacas. Entonces aparecen muchos problemas que nos interesa estudiar. Básicamente que tienen que ver con la toma de decisiones sobre cómo mejorar esos sistemas, ya sea, bueno, cambiar las calles, agregar túneles, pasos a nivel, reducir la contaminación, el costo, el tiempo de moverse, incorporar tecnologías existentes que por ahí están que funcionan por separado, como no sé, el GPS de Google no le ayuda en nada o no trabaja de manera coordinada con cómo funciona la urbanización local, digamos. Y también estudiar, no sé, o sea, ver cómo responder la red ante una situación extrema, como no sé, si quiero hacer una evacuación, qué tan rápido lo voy a poder hacer, o sea, hay algún... anomalías también puede ser, no sé, hay un partido de River en el Kempes y va a estallar la circunvalación, qué sé yo, pronosticar ese tipo de situaciones. Bueno, en general todos esos tipos de problemas tienen más o menos la misma estructura. Son problemas de optimización donde lo que yo busco es minimizar alguna función de costo, que puede ser el tiempo, puede ser la plata, puede ser el combustible, una mezcla de todas esas cosas. Este es un modelo particular de 2002 de Patrickson y Rockefeller, que uno decía, ¿por qué no tengo un parámetro de decisión? Y es porque en la forma en la que lo escriben, uno de los dos era lineal y el otro no, entonces necesitaba que haya dos. Pero bueno, podría ser un parámetro de decisión, donde eso puede ser una, no sé, pongo o no pongo un semáforo en esta esquina, agrego o no agrego una peatonal, o sea, alguna forma de tomar alguna decisión, digamos. Esas decisiones pueden estar restringidas de alguna manera. Por ejemplo, otra decisión que uno puede tomar es decir, pongo un peaje en algún lado y capaz la restricción es, bueno, no voy a cobrar cualquier cosa. Hay un mínimo que voy a cobrar o un máximo que voy a cobrar, restricciones sobre las decisiones. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es el volumen de tráfico, o sea, cuánta gente se está moviendo por cada lugar. Y lo que quiero es no tener en cuenta todas las formas posibles de que existen los flujos, porque no son todas realistas. O sea, la gente se mueve de una forma particular por la ciudad porque intenta llegar a su destino de la manera más rápida por la ruta más corta o alguna combinación de esas. Entonces a mí me interesa restringir de todos los flujos posibles aquellos que representan decisiones humanas, digamos. Entonces eso está capturado por esa función S que va a aparecer en varios lugares. Entonces esa es la forma general. Si uno tiene una forma de resolver este tipo de problemas, puede resolver cualquiera de todos los que habíamos mencionado antes.
Bueno, en particular esa última cosa que mencioné ahí es el equilibrio de Wardrop, que ya lo vamos a decir mejor. Bueno, sí, se los cuento más o menos, no sé si está en los filminas o no. El equilibrio de Wardrop es una de las formas en las que se modela cómo se mueve la gente, que más o menos dice que nadie... O sea, todo el mundo quiere ir más rápido, ¿sí? O sea, quiere llegar antes a algún lugar. Si hay un lugar que es obviamente el mejor y todo el mundo va por ese, lo congestiona y de repente deja de ser el mejor lugar, porque están todos ahí y se hace más lento. Entonces hay un trade-off, hay un punto en donde deja de ser el mejor camino. Entonces, en algún lugar entre que vayan todos por el mismo lugar y que vayan todos por lugares distintos, hay un punto donde todos están yendo de la mejor manera, por así decirlo, un punto de equilibrio. Ese equilibrio se llama equilibrio de Wardrop y se suele escribir como que ninguna persona, si cambia su ruta, va a llegar antes, ¿sí? Es muy parecido, si alguien conoce cómo se escriben los equilibrios de Nash, la diferencia entre el equilibrio de Wardrop y el de Nash es que el de Nash es como discreto y el de Wardrop es como continuo. O sea, en Nash yo tengo estrategias discretas y en Wardrop tengo estrategias como continuas. Es un poco la diferencia, pero se puede probar que el de Nash, cuando la discretización se hace cada vez más fina, tiende al equilibrio de Wardrop. O sea, están muy relacionados entre sí. Y encontrar ese equilibrio es un problema de optimización también, que creo que aparece más adelante. Pero entonces acá yo tengo algo que también vamos a empezar a ver en varios lugares, que es un problema de minimización que tienen sus restricciones, otro problema de minimización, ¿sí? El problema de minimización de abajo es esto de todos los usuarios tratando de minimizar su tiempo de viaje de alguna manera. Hay muchas formas de escribir los problemas binivel, una es esto como MPEG, pero bueno, vamos a ver varios más. Bien, acá está un poco la idea del equilibrio de Wardrop. Bueno, un poco lo que acabo de decir, pero bueno, tiene más premisas. Por ejemplo, esa, cada usuario conoce el estado de toda la red. No es una premisa necesariamente irreal, porque o sea, lo que se observa con estudios empíricos es que capaz un día vas por una ruta que no es la más conveniente, entonces ese día la ciudad no estaba en equilibrio de Wardrop, pero uno todos los días yendo al mismo lugar va aprendiendo más o menos y dice, ah, bueno, es más rápido por acá, y las ciudades tienden a converger a una suerte de equilibrio de Wardrop aproximado. Hay estudios que muestran que efectivamente es una buena aproximación de cómo se comporta la gente. Y si bien no conozco toda la red, conozco más o menos las 3 o 4 formas que hay de llegar a donde yo quiero ir y elijo la más corta, digamos. Todas las demás formas de ir, que no sé, salir a circunvalación, dar la vuelta y entrar de vuelta, si bien no sé cuánto me va a llevar, capaz no es importante, digamos. Entonces no es una suposición rara decir que todos conocen el estado en toda la red. Bueno, el costo de usar un arco depende de cuántos usuarios lo hayan elegido. Esa es la idea de congestión. Si todos los autos quieren usar la misma cuadra, se llena de autos y nadie se mueve. Esa es la idea, digamos. Y mientras más autos haya en una cuadra, más lento se mueve cada uno de esos autos. Es decir, la decisión de cada persona afecta el desempeño de la red de todas las demás personas. Bueno, y la noción de equilibrio es esa. Ningún usuario puede mejorar egoístamente su tiempo de viaje. Cuando eso sucede, se dice que la red está en equilibrio. Bueno, una forma matemática de escribir eso son estas ecuaciones. Estos H son los flujos por ruta. O sea, una ruta en este caso ahora es una sucesión de arcos por donde va alguien cuando recorre la ciudad. Y lo que me está diciendo eso es que el flujo va a ser positivo si el costo es mínimo, ¿sí? O sea, solo voy a tener flujo positivo en los lugares donde el costo sea mínimo, y si en algún lugar el costo es estrictamente más grande que el mínimo, el flujo tiene que ser cero. Si no puedo tener flujo en lugares que no tengan costo mínimo, y donde haya costo mínimo puedo o no tener flujo, ¿sí? O sea, puede haber rutas de costo mínimo que no estén usadas y eso sigue siendo un equilibrio de Wardrop. Pero bueno, esa es una forma de escribirlo.
Y a partir de esa forma, cuentas, básicamente lo importante de esta cuenta es la primera línea, que yo tengo el flujo por ruta multiplicado por el costo menos el costo mínimo igual a 0. Cuando yo multiplico dos cosas igual a 0, o una es 0 o la otra es 0. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Es como una relación de holgura complementaria, ¿sí? Me está diciendo que h va a poder ser positivo, o sea, va a tener espacio para ser positivo cuando c sea igual a pi. ¿Sí? Cuando c sea igual a pi quiere decir que eso es 0. Entonces ya tengo gratis que todo el producto va a ser 0 y h puede ser positivo o ser 0. Y lo mismo al revés. Digamos, cuando h vale 0, el costo puede ser positivo. O sea, puede ser más grande que el costo mínimo. Bueno, la otra cosa de la que no hablamos hasta ahora es que además los flujos tienen que satisfacer la demanda. O sea, yo supongo que hay una demanda, es decir, una cantidad de gente que se quiere mover por la red. Ese OD es origen, destino, y GOD es un número. O sea, 10 personas que quieren ir desde un lugar hasta otro. Y lo que me dice esto es todas las formas de ir desde O hasta D, esas son las R en R, tienen que sumar a toda la gente que se está moviendo. ¿Sí? O sea, si yo tengo muchas formas, tengo 10 personas que quieren ir de FAMAF al observatorio y tengo 4 rutas, bueno, la gente que usa cada una de esas 4 rutas tiene que sumar esos 10. Eso es lo que me está diciendo. Y las otras cosas, bueno, los signos y todo eso que tiene que pasar. Bueno, acá está un poco más explicado. Bueno, y eso. De todas estas cosas que dije antes, o sea, por ejemplo esto, yo lo tengo que calcular en algún momento. Es decir, todas las rutas posibles para ir de un punto a otro dentro de un grafo. Eso hago un algoritmo, no sé, BFS, alguno de esos. Encuentro todas las rutas. Mira que todas las demás cosas las puedo calcular de alguna manera. Pero lo difícil de todas esas ecuaciones que está ahí es ese G, que es la demanda, que es lo que decía, cuánta gente quiere ir de un lugar a otro. ¿Y por qué es difícil? Porque es muy difícil de averiguar eso, ¿sí? En un momento dado o en promedio, o de la forma que lo quieran pensar. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, una de las formas que se seguía usando es hacer encuestas. O sea, agarrar gente y preguntarle, bueno, vos, ¿dónde vivís? ¿A dónde van a la escuela de tus hijos? ¿Dónde trabajás? ¿Y qué haces durante la semana? Y hacer estadística con esas cosas, pero es carísimo y es algo que cambia todo el tiempo. O sea, no sé, alguien termina la primaria, va a la secundaria al otro lado, cambió su patrón de movimiento por la ciudad, la gente cambia de trabajo. Es muy difícil, digamos. Bueno, hay un par de comentarios. Hay dos algoritmos muy conocidos para encontrar ese equilibrio, o sea, para resolver el problema de minimización, de encontrar el equilibrio de Wardrop. No me voy a meter mucho en esto. Y después hay otra cosa que uno puede hacer, que no sé si lo notaron, pero en todo esto que estaba acá, no aparece el tiempo. O sea, sí, es como que el tiempo que a mí me lleva a ir de un lugar a otro podría estar acá adentro. O sea, yo podría decir que el costo es el tiempo para este problema, pero no aparece en ningún otro lado. En realidad, este equilibrio en particular se llama equilibrio estático del usuario de Wardrop y supone que, bueno, eso tampoco lo puse antes, que todos los arcos del grafo se ocupan a la vez, ¿sí? O sea que todas las, no sé, yo quiero ir de acá al OPSE, todas las cuadras por las que tengo que ir, si yo uso esa ruta, les voy a sumar 1 a todas a la vez. Es como sacar una foto de la ciudad, como una superposición, como un timelapse de la ciudad. Porque todas las cosas se afectan simultáneamente, aunque yo nunca estoy simultáneamente en todos los lugares por los que paso, digamos. Ese es un problema de este equilibrio. Igual, bueno, también hay estudios que dicen que si yo hago mediciones en una ciudad con una discretización de tiempo más grande que el tiempo que le lleva a una persona a ir de un lugar a otro, o sea, ponele, a mí me lleva a ir en auto, no sé, 10 minutos de acá al OPSE. Si yo hago mediciones de tráfico cada media hora, medio que esa resolución es muy gruesa como para capturar a alguien que se estuvo moviendo durante 10 minutos.
Entonces, para esos casos donde puedo medir muy grueso, olvidarme del tiempo no es un problema. Pero bueno, como avanza la tecnología, ya vamos a hablar de cómo entra el tiempo en todo esto, pero ya se han empezado a estudiar bastante recientemente variantes del equilibrio de Wardrop que incluyen el tiempo. Esto tiene un primer problema, que es que no hay un acuerdo en la comunidad sobre qué significa el equilibrio de Wardrop cuando agregamos el tiempo. Hay varias familias de equilibrios, acá menciono dos. Una es la que supone que yo solo elijo ruta, es decir, que yo tengo que salir de mi casa a una cierta hora para estar en algún lugar a una cierta hora, y lo único que puedo hacer es elegir por dónde voy a ir, ¿sí? Y eso, más todo lo que dijimos antes, va a ser un equilibrio cuando no pueda elegir una ruta que me mejore el tiempo solo a mí y a nadie más. Y después hay otra escuela que dice, no, bueno, yo lo que hago en realidad es elegir por dónde voy a ir y a qué hora voy a salir. Como si yo sé que el centro está colapsado, capaz salgo un rato antes y voy por circunvalación. O sea, elijo un camino más largo, pero salgo antes. Entonces yo elijo simultáneamente a qué hora salir y por dónde ir en función de algún horario en el que tengo que estar en otro lado, digamos. Y bueno, y cada uno tiene sus métodos para resolverse, son problemas. Bien, esto capaz aparece de nuevo más adelante. Bien, entonces está el problema de cómo determinar la demanda, que es lo que yo decía que en el equilibrio de Wardrop es la parte difícil. Todo lo demás, dentro de todo, lo puedo calcular. Bueno, las encuestas son lentas, son caras, efímeras. Yo tengo una que hizo Córdoba en 2009, que nos la pasaron una vez de la municipalidad para hacer unas cuentas. Otra cosa que uno podría hacer es preguntarle a Google a través de los GPS dónde está toda la gente y ver más o menos cómo se está moviendo. Es un problema enorme porque uno debería tratar de inferir sin invadir demasiada privacidad dónde vive la gente, a dónde trabaja y por dónde va. Y lo real es que Google tiene esa información, pero te cobra para usarla. Te cobra para acceder, o sea, tiene una API que pagar. Pero bueno, podría ser una forma, pero bueno, vamos a pensar otras. Y otra forma es tratar de preguntarse qué pasa si yo ya conozco el flujo de tráfico. O sea, con el equilibrio de Wardrop yo estoy resolviendo un problema que su dato de entrada es la demanda y me dice cómo se va a mover la gente. ¿Sí? Si yo conozco la demanda, entonces puedo calcular el flujo o el tráfico en cada cuadra de la ciudad. Y uno puede preguntarse, bueno, si yo conozco el flujo, ¿puedo recuperar la demanda que dio origen a ese flujo a través del equilibrio de Wardrop? O sea, como resolver el problema inverso. No. Pero se pueden hacer cosas. O sea, es la respuesta rápida. Hay formas de decir, bueno, yo puedo, supongamos que yo tengo alguna demanda, alguna estimación de demanda vieja, o de esto de una encuesta, o obtenida por algún otro método que me dieron mágicamente, y quiero encontrar una nueva que sea mejor. Y además yo tengo algunos flujos que medí y algunos flujos que voy a calcular, ¿sí? ¿Y yo qué voy a querer? Yo voy a querer que los flujos que yo calcule sean un equilibrio de Wardrop de la demanda nueva que yo quiero devolver. Quiero que sean iguales a estos. No le pongo igual, sino que intento minimizar la norma 2, hacer como un ajuste cuadrático. Y quiero que no sea muy distinta de la anterior, porque supongo que la anterior estaba un poco bien. Quiero modificar lo menos posible esa, de manera de obtener una nueva estimación de flujo. Ese es un problema que existe hace bastante tiempo, o sea, está muy estudiado. Digamos que resuelve el tema de esto de que no se puede, en principio, obtener una demanda a partir del tráfico, pero como que patea el problema, ¿no? Porque es
Bueno, necesito una demanda vieja. ¿Y cómo obtengo esa demanda vieja? No sé. Bueno, hay un poco lo que les conté. ¿Qué más? Sí, bueno, eso ni hablar de ese lambda. Bueno, por la magia de las normas 2, este problema tiene una solución única, que en realidad depende de ese parámetro que nadie conoce. Entonces, si yo muevo ese parámetro, obtengo soluciones distintas. Y entonces, ¿cuál es la demanda real? Nadie lo sabe. Pero bueno, hay gente o sea, es un problema que se estudia bastante, digamos. Acá voy a entrar un poco en algo que va a venir de nuevo más adelante. Está muy desordenada esta charla. Me voy a cansar de pedir disculpas. O sea, ¿cuál es el problema con este? Bueno, esa es otra cosa que no dije, pero yo les había dicho que el equilibrio de Wardrop, las rutas de costo mínimo están usadas y las que no tienen costo mínimo no están usadas. Pero podría pasar que haya alguna ruta de costo mínimo que tenga flujo cero, ¿sí? Y alguien, si cambia de otra ruta de costo mínimo a esa ruta de costo mínimo, seguiría estando en el equilibrio de Wardrop, ¿sí? Porque lo que dice es que yo no puedo mejorar mi tiempo de viaje. Si cambio de una de costo mínimo a otra de costo mínimo, no mejoré mi tiempo de viaje y tengo otro equilibrio de Wardrop, otro flujo distinto para la misma demanda. Con lo cual o sea, por eso esto es un pertenece. O sea, las soluciones dadas por una demanda a veces es un conjunto, no un único flujo. Y por eso venía este otro comentario acá de que si fuese única la solución a ese problema, yo lo que puedo hacer es, en lugar de decir que f de c pertenece a ese conjunto, que f de c es igual a ese, ahora número sería, o vector. Y ese vector lo meto allá arriba, donde está fc, que es lo que es esto que está acá. Y ahora de golpe f es x y g es d, pero no importa. Eso tiene un montón de problemas, porque esa S mágica que resuelve otro problema es una función horrible que es no diferenciable. Y básicamente, de nuevo, no resuelve el problema porque me aparecen problemas por otros lados. Acá les voy a contar algunos problemas que aparecen por algunos lados. Pensándolo bien simple, supónganse que yo quiero estimar la demanda en una red, pongo alguna forma de medir autos y veo eso. En una cierta cantidad de tiempo veo que hubo 10 autos de un lado y 10 autos del otro. Ahí podrían haber pasado cualquiera de estas cosas. O sea, podría haber pasado que haya... esto se lee, estas son matrices origen-destino. Se lee como origen-destino, o sea, las filas y las columnas. Entonces esto es alguien yendo de 1 a 2 y esto es alguien yendo de 2 a 3. Podría haber habido 10 personas que fueron de 1 a 2 y 10 personas que fueron de 2 a 3. O no sé, 5 que fueron de 1 a 2, 5 de 2 a 3 y 5 de 1 a 3. ¿Sí? O 10 que fueron de 1 a 3. O bueno, todas las combinaciones que se les ocurran. Ese es el problema de... Es un ejemplo muy chiquito del problema de estimar la demanda a partir del tráfico, que tengo un millón de soluciones posibles. Bueno, acá esto es otro comentario. Otra forma de resolver eso es la regularización L1. O sea, ¿por qué la regularización L1 resuelve este problema? L1 es sumar, o sea, sacar valor absoluto y sumar todo. Entonces la norma L1 de esto es 20, la norma L1 de esto es 15 y la norma L1 de eso es 10. Entonces uno podría preguntarse esas tres situaciones, ¿cuál tiene más sentido o cuál se parece más a lo que hacen las personas? Y hay un poco una intuición que uno podría decir es, nadie saca el auto para dar una vuelta a la manzana. O sea, la gente generalmente se desplaza a alguna distancia donde tiene sentido hacer eso. Entonces, si yo miro todas esas demandas que me dan ese mismo flujo, capaz la mejor en algún sentido, porque siempre uno puede definir distintas nociones de mejor, es la tercera.
¿sí? Es decir, capaz esto, lo más probable es que sean 10 personas que hicieron el viaje largo y no gente haciendo el viaje corto, digamos. Entonces, la norma L1 es una forma matemática de traducir eso que acabo de decir. O sea, yo quiero la matriz que sume lo menos posible. O la que tenga más ceros. Es lo mismo. La norma L1 todavía no me resuelve nada. Si yo tengo un problema, algo un poquito más complicado, como eso, puede venir de una matriz de origen-destino como esta, ¿sí? O sea que básicamente el punto es, yo no sé de esos 20 que hicieron después de pasar por ahí. O sea, no sé cuántos de los que venían de arriba fueron para abajo o para arriba. O sea, no sé cuántos de los que venían de 1 terminaron en 3 o en 4 y no sé cuántos de los que venían en 2 terminaron en 3 o en 4. Si escribo más o menos la cuenta de cómo me da eso, queda una matriz como esta, que es para cualquier número p entre 0 y 10, esa matriz me da ese flujo. Y toda esa familia de matrices, o sea, para todos los valores de p, esa matriz tiene la misma norma 1. Porque si yo sumo todo esto, o sea, tengo 10 menos p más p es 10, 10 menos p más p es 10, la norma 1 de esto siempre es 20, sin importar qué haya pasado. Entonces, tampoco es una solución mágica la norma 1. Bueno. Y entonces ahí viene el tema de decir, bueno, ¿y qué pasa con el tiempo? Porque a lo mejor, sí, sumaban 10 de un lado, 10 del otro, todos, pero fueron saliendo en momentos distintos y fueron llegando en momentos distintos. Entonces eso me podría decir cuántos venían de cada lado. O sea, si estos salieron temprano y estos salieron tarde, yo puedo contar de cada lado cuántos llegaron temprano y llegaron tarde. Es como un poco la intuición de que con la norma 1 y con el tiempo, a lo mejor sí puedo desenrollar el problema de, a partir de mediciones de tráfico, recuperar la demanda. Eso se ve exactamente igual que antes. La única diferencia es que ahora todas estas cosas, en lugar de ser números, son funciones, porque ahora sí tengo en cuenta el tiempo. Y sí, básicamente ese es el problema, el último problema que estuve trabajando yo en el doctorado. O sea, todas las otras cosas son problemas como parecidos que andan dando vuelta en las cosas que uno lee. Pero bueno, toda esta combinación de decir, bueno, vamos a tener en cuenta el tiempo, vamos a tener en cuenta la norma L1, es lo que propusimos en mi doctorado. Bueno, estas cosas son estas cosas. O sea, tengo algún horizonte de planificación, algún tiempo inicial, algún tiempo final. Todas estas funciones están en algún L2, que es un espacio de Hilbert. No sé cuánta gente de acá sabe eso, pero como para que tengan ahí. El L2 no lo elegimos por nada en particular, es como el primer Hilbert que se te pasa por la cabeza, es como decir, es como el Rn de los Hilbert de funciones, cumple todo, tiene producto interno, tiene la norma, un montón de cosas que uno haría en álgebra 2 con vectores, las puedo hacer con funciones en el L2, y dentro de todo anda todo bien. Y creo que no hay más nada. Bueno, y ahí, en este modelo todavía queda decidir quién va a ser esa S. O sea, porque yo estoy diciendo esa S es algún equilibrio dinámico de Wardrop, todavía no dije cuál, porque ya no hay uno solo cuando uno habla de tiempo. Bueno, después vamos a volver a esto. O sea, esto es como presentar problemas. ¿Cómo estamos de...? Estamos pasadísimos. Bueno, y este era otro problema en el que también estuvimos trabajando, que lo voy a pasar también medio rápido, que es que, o sea, lo que yo estoy haciendo acá es diciendo, si yo conozco alguna medición de tráfico, esto es, para cada cuadra de una ciudad, cuántos autos había ahí en cada momento del día. O sea, para cada cuadra tengo una función que si yo lo doy una hora me dice cuántos autos había. Eso es lo que necesito como dato de entrada. Y en teoría podría calcular la demanda si todo lo demás se porta bien. Pero ese es el dato difícil ahora. Estoy como desandando los pasos.
Entonces una pregunta es cómo obtengo de manera eficiente ese dato. Puedo poner un montón de personas, puedo poner un montón de... Bueno, de nuevo, puedo preguntarle a Google. Google sabe cuánta gente hay más o menos en cada cuadra en cada momento, pero me cobra. O puedo poner sensores, que también es caro, hay que mantenerlos, hay que, qué sé yo, pero no hace falta ponerlos en todas las esquinas, porque de nuevo, el flujo en una ciudad no es cualquier cosa. Yo no necesito medirlo en todos lados. Si yo tenía, no sé, 10 autos acá, no mido la cuadra que viene, mido la otra y tengo 10 autos y capaz en el medio había 10 autos. O sea, como los autos no aparecen y desaparecen mágicamente en lugares. Pero bueno, entonces uno se puede hacer la pregunta y decir, bueno, no necesito poner en todos lados, ¿cuántos necesito y dónde tengo que ponerlos? Ese fue otro problema que trabajé. O sea, esta parte era contar problemas, no les conté ninguna solución. Bien. Esos problemas, si bien son bastante distintos, hay un conjunto de herramientas. Esta es la parte que no tuve tiempo de preparar, así que la voy a escribir en la pizarra. Que tienen en común todos estos problemas. No sé si tiene sentido que los vaya yendo y viniendo. No, creo que no. Pero bueno, se los voy a contar más o menos rápidamente por acá. Espero que se vea. Ahí. O sea, como yo les había dicho, todas estas cosas son problemas de minimización, donde yo intento minimizar alguna función sujeto a algunas restricciones. Supónganse alguna función, o sea, algunas ecuaciones y algunas desigualdades, cosas de este estilo, ¿sí? Esto es muy común, es como el prototipo de problema de optimización. Hay un montón de técnicas para resolver eso. Y hay un montón de problemas que son como primos de estos problemas, o hermanos, o parientes. Entonces, esta es como una cosa que uno estudia. Otra cosa que uno estudia son las desigualdades variacionales, que es algo que da un poco de miedo al principio, pero es... A ver, si yo tengo un conjunto y una función, me pregunto cuál es el X cuál es el X que satisface esta desigualdad para todos los otros puntos del conjunto. Suena así medio raro, pero es muy parecido a esto. O sea, si yo pienso adecuadamente quién es este K, o sea, el conjunto de los h de x igual a 0 y los g de x menor o igual a 0, y este f grandota de acá es el gradiente de esta de acá, estos dos problemas son el mismo, ¿sí? Pero entonces, como estos dos son el mismo, o sea, no es que son el mismo, yo puedo agarrar esto y traerlo para este lado, pero acá en la definición de desigualdad variacional, yo nunca dije que f era gradiente de alguien. Y si recuerdan cosas creo que es análisis 3, no cualquier función es gradiente de otra cosa. Entonces, en realidad, esto es una generalización, ¿sí? Esto abarca más problemas que los problemas de optimización, ¿sí? Porque la f no tiene por qué ser el gradiente de nadie. Entonces, es una herramienta que se usa. Otra cosa emparentada con las desigualdades variacionales son los problemas de complementariedad. Esto también se escribe muy raro. Más o menos tienen esta pinta. A ver, esto dice que x está en K, con el pertenece al revés. Pongamos que es este mismo K. Esto dice que f de x está en un K estrella, que no importa quién es. Por ejemplo, cuando la condición es que sea positivo, o sea, este es el cono dual.
Cuando la condición es que K sea que todos los números positivos, acá estoy diciendo que también van a ser los positivos. O sea, el dual de los positivos es los positivos, pero puedo tener cosas más complicadas. Y esto lo que me está diciendo es que el producto interno es 0, o sea que son perpendiculares. Y este problema, que también se ve horrible, es equivalente a una desigualdad variacional si este conjunto es un cono. Un cono es, o sea, si K es un cono, entonces los problemas de complementariedad son equivalentes a las desigualdades variacionales. Y un cono que es parecido, o sea, es un conjunto en donde si yo multiplico por un número positivo no me salgo. Es como lo que uno pensaría que es un cono, es un cono. O sea, es alguien que cumple esto. X está en K implica A por X está en K para todo A positivo. ¿Sí? Entonces tengo 3 problemas que están emparentados. Acá de nuevo esto es como un poquito más general. Es menos general que una desigualdad variacional porque le estoy pidiendo cosas acá, que acá no le estoy pidiendo. Pero es un poquito más general que este porque no le estoy pidiendo cosas a la f. O sea, no tiene por qué ser el gradiente de alguien, por ejemplo. ¿Qué más dije? Algoritmos de descenso. Bueno, y les voy a contar algunas cositas. Una forma de resolver este problema es, uno de los muchos métodos que hay, se llama el método del gradiente proyectado, que básicamente me voy parando en cada punto del... O sea, si estas ecuaciones definen algún conjunto S, bueno, le podría poner K. Definen un conjunto K, ¿sí? Supóngase que esta es la frontera de mi conjunto K. Y supónganse, para hacerlo fácil, que yo tengo conjuntos de nivel de la F, como de esta pinta, ¿sí? O sea, con el gradiente de la F para allá, o sea, como que baja para acá la F. Entonces, como mirándolo más o menos así, uno diría, bueno, el mínimo de esto va a estar como por acá. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hace el descenso de gradiente? Vos te parás en un punto, te fijas menos la dirección del gradiente, o sea, como para allá. Esto es menos el gradiente de f en ese punto. Y como no querés salirte del conjunto, lo que haces es lo proyectás de nuevo. La proyección es la proyección de álgebra 2, digamos. O sea, lo proyecto de nuevo. Y esto que está acá, este nuevo punto, es la proyección en K. Bueno, en realidad sería de x menos el gradiente de f. ¿Sí? Y entonces ahí lo que tengo es una dirección para moverme adentro de K y que me baja el valor de f. ¿Sí? Ese es el método de gradiente proyectado. Entonces hago eso un montón de veces y voy a ir caminando todo por este borde hasta llegar a algún lugar donde voy a terminar. ¿Sí? ¿Por qué voy a terminar? Porque si yo hago el gradiente de f para allá y lo proyecto, caigo de nuevo en el mismo punto. Entonces ya no me tengo que mover. Quiere decir que ahí terminé. Y básicamente es esa la iteración. O sea, yo digo, voy a generar una sucesión donde en cada paso voy a proyectar en mi conjunto factible el punto que tenía antes menos el gradiente de mi función en el punto que tenía antes. Esto habitualmente uno le pone acá algún eta. Porque por ahí no querés moverte toda la distancia. Pero bueno, la idea general es como esta. ¿Y qué pasa? Esta idea me sirve para resolver este tipo de problemas también, esencialmente con este método. ¿Sí? O sea, esto sería para este de acá, que es 1. Pero si quiero resolver este otro que está acá, hay métodos. O sea, todos estos métodos tienen hipótesis. No estoy hablando de las hipótesis. Las cosas tienen que ser a veces derivables, suaves. Hay un montón de hipótesis dando vuelta. Pero esta misma iteración, proyectar en K, y ahora es xk,
menos la f de xk. O sea, ahora es la f de la desigualdad variacional. Eso, por ejemplo, es un método para resolver una desigualdad variacional, ¿sí? Y de nuevo, es más general que resolver un problema de minimización porque esto no tiene por qué ser la derivada de nadie, ¿sí? Y con ciertas hipótesis sobre k y sobre f, esto también converge a una solución. Y después hay variantes de esto y demás. ¿Y qué es lo que tienen en común estos dos métodos? Es que ambos agarran algún operador y lo repiten muchas veces hasta que termina. O sea, ¿qué es lo que están buscando? Un punto fijo de este operador, ¿sí? O sea, lo que yo me construyo para resolver este tipo de problemas, medio sin querer, es algún operador cuyos puntos fijos son la solución de mi problema. Y después hago iteraciones de punto fijo. Lo mismo que vimos en numérico. Bien, punto fijo. Sí, proyección no les voy a hablar porque... bueno, más o menos esas cosas son las cosas que uno tiene que tener un poquito en su caja de herramientas para trabajar en estas cosas. Ah, bueno, me faltaron las condiciones de optimalidad. Bueno, capaz las pongo rápido. Uy, ¿qué pasó? Mientras se arregla esto, voy a poner rápido. Otra cosa que a veces uno hace para resolver el problema 1 es encontrar los multiplicadores de Lagrange. Lo voy a escribir rápido, pero de nuevo hay un montón de hipótesis acá. Para que cambie las letras. Esto es lambda, esto es gradiente de h, esto es lambda estrella, esto es mu estrella, gradiente de g, y acá va a aparecer algo así. Otra forma de pensar los problemas de esta pinta es escribir esto, que es una cosa medio rara, pero es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Acá mis variables son ahora x, que es la misma x que tenía antes, y me aparecen otras variables que acá les puse lambda y mu, que son los multiplicadores de Lagrange de las restricciones del problema original, que tienen que satisfacer estas cosas. Y bueno, bueno, acá está, los mu tienen que ser positivos, los lambdas están libres, y tienen que satisfacer una condición de complementariedad. O sea, transformé este problema de minimización en un problema de un sistema de ecuaciones que incluye una condición de complementariedad. Y eso también se puede resolver con técnicas más parecidas a resolver ecuaciones y termino encontrando no solo los x óptimos, sino los multiplicadores de Lagrange que muchas veces me dan otra información sobre mi problema que puedo querer conocer. Y de nuevo hay otra punta por donde pueden ver cómo este problema estaba relacionado a este y a este, y a su vez este con los problemas de complementariedad a través de las condiciones de optimalidad. Entonces, medio que lo que uno hace en el día a día es danzar entre todas las formas posibles de escribir un problema hasta encontrar alguna que tenga sentido. Bueno. Eso quería contar un poco de herramientas. Y ahora les voy a contar un poco, o sea, voy a arrancar más o menos con el problema este que les había dicho, que es el de estimación de demanda. No voy a entrar mucho en los detalles porque no hay tiempo, pero van a ir apareciendo algunas de esas cosas en el medio. Pero bueno, yo arrancaba con ese problema, donde yo les decía, bueno, y x, que ahora es un flujo, es la f que teníamos antes, perdón por el cambio de notación, es algún flujo que satisface el equilibrio de Wardrop. ¿Qué es satisfacerlo? Es ser solución de esta desigualdad variacional, ¿sí? Una desigualdad variacional que me dice qué pinta tiene el equilibrio de Wardrop. Esto es la parte donde está escrito el equilibrio, esto de que nadie puede usar una ruta más
puede cambiar de ruta y egoístamente ir más rápido. Y esto me está diciendo que satisface la demanda. O sea, acá está la demanda y esta es la condición de equilibrio, digamos. Ok. Y los X son los flujos en los arcos. Fíjense que otra cosa que cambió es que yo arriba había dicho, arriba dice estoy minimizando sobre X en X y abajo dice estoy minimizando sobre los H en H. Ahí los X son estas funciones de cuánta gente hay en cada cuadra, en cada instante de tiempo. El X0 es la medición y el X es lo que yo calculo. Pero después resulta que esa desigualdad variacional solo funciona, bueno, no es solo funciona, pero la hice funcionar con H. Y H son los flujos por ruta, que es cuánta gente va por cada ruta posible que puede elegir para moverse de un lugar a otro. O sea, el tamaño de ese H es mucho más grande que el tamaño de ese X, digamos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Después, eso así en principio sigue siendo muy difícil de resolver porque sigo teniendo un problema binivel. O sea, cada vez que veo una desigualdad variacional es como un problema de optimización. O sea, tengo un problema de optimización sujeto a otro problema de optimización. Pero bueno, puedo ver qué pasa con ese problema de optimización de abajo, que si uso los teoremas que hay para transformar desigualdades en problemas, esa desigualdad que estaba ahí es equivalente a este otro problema de optimización ahora. Si bien aparece un producto interno, lo que está arriba es una función que depende de h nada más. Y lo que está abajo es b por h igual a d, que es que h satisfaga la demanda y h mayor o igual a 0 es que los flujos son positivos. Y lo de arriba es que todos quieren llegar rápido a donde están yendo. Entonces puedo escribir las condiciones de optimalidad de ese problema, que se escriben de esa forma, que es bastante parecido a lo que está ahí. En realidad, bueno, sí, faltaban que el x tiene que satisfacer las restricciones, pero sería eso de ahí. Ahí aparecen el lambda y el mu, que eran los multiplicadores de Lagrange que les decía de aquel lado. Y uno acá empieza a hacer cuentas porque no estoy en un problema general, sino estoy en un problema particular y conozco cosas de esto. Entonces, por ejemplo, esa matriz B, que bueno, B es una matriz, no lo había dicho, tiene rango completo, entonces puedo hacer cosas con eso. Esa es parecido a la inversa de Moore-Penrose, multiplicada por otra cosa, y con eso me puedo sacar de encima el lambda, entonces me queda un sistema que ya no tiene lambda, tiene mu y h nada más. ¿Por qué? Porque tener menos variables siempre es mejor, o sea, si mi problema es más chico, eso es mejor. Entonces en el problema original ahora me queda esto. Entonces tengo un problema de minimización sujeto ahora a uno de complementariedad. Ya no tengo una desigualdad variacional. Otra cosa. ¿Qué otra cosa hice? En el problema de arriba tengo tres variables, h, d y mu, pero en realidad h y d están relacionados por b por h igual a d, por la ecuación de abajo. Entonces puedo reemplazarla y tirar a la basura el d. Siempre que tiren a la basura variables está bien. Entonces vamos recortando el problema. Ok. Y entonces, sigo teniendo un problema binivel, medio que eso no me lo voy a poder sacar de encima casi nunca, por más que yo vaya haciendo todos estos pasajes. Tengo que minimizar una función sujeto a un problema de complementariedad, que vimos que era relacionado a un problema de minimización. Pero puedo fabricarme operadores cuyos puntos fijos sean la solución del problema de abajo, ¿sí? Eso, bueno, hay formas de hacerlo, son estos operadores que están acá. Fíjense que aparece también una proyección ahí dando vueltas. Pero justo esa proyección que aparece ahí creo que... Sí, esa proyección que aparece ahí es proyectar en los números positivos. O sea, ¿qué es eso? Es si el número ya es positivo, déjalo como está. Si no es positivo, hacelo 0.
Y eso es bueno porque es una proyección fácil de hacer en la computadora, ¿sí? Si yo hubiera... O sea, y es algo que pude hacer porque acá yo tenía que estas cosas tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces, cuando uno llega a ciertas versiones de problemas, puedes empezar a repetir las equivalencias, pero llegas a problemas más simples. Si yo hubiera empezado en alguno de estos problemas de acá a intentar proyectar en ese conjunto, esa proyección hubiese sido muy, muy difícil de calcular, ¿sí? Porque proyectar es resolver un problema de minimización de la norma 2 de la distancia, un conjunto. O sea, tengo que conocer el conjunto y calcular la norma 2 y hacer alguno de esos algoritmos. Y es lo que yo no quiero hacer. Si yo puedo transformar esas proyecciones en proyecciones más sencillas, va a ser preferible. Y acá lo transformamos en la más sencilla de todas, que es, si es positivo, dejarlo como está. Si es negativo, hacelo 0. Y sigue siendo una proyección, pero es súper fácil de calcular. No tengo que hacer un problema de minimización para calcular esa proyección porque tiene una forma explícita, digamos. Bueno, más cuentas. Y en definitiva me queda, de nuevo, la misma. La función de arriba medio que no cambió nunca, pero ahora lo que tengo abajo en lugar de ecuaciones es, estas cosas son puntos fijos de algún operador. Sí. Bueno, ¿y por qué quería llegar a eso? Eso no está en las filminas, pero básicamente porque ese tipo de problemas sí tienen algoritmos para ser resueltos, ¿sí? O sea, ahí primero creo que había un paper de Browder como de los 60 que estudiaba estos problemas de punto fijo, después un paper como de los 2000 que encuentra tipos especiales de puntos fijos y alguien se dio cuenta ahí que eso servía para problemas binivel. Y después hay un paper de 2019-2020 de un algoritmo, o sea, ya una implementación computacional que usa esos resultados de análisis funcional de los 60 y de los 2000 para diseñar un algoritmo que resuelve este tipo de problemas cuando están escritos de esta manera. Entonces, como que, por más que parecía medio al azar todo lo que estaba haciendo, de usar en momentos al azar equivalencias entre problemas, era porque estaba tratando de llegar a esto, digamos. Y una vez que uno llega a esto, se sienta en la computadora, lo programa y se fija que le da. Bueno, creo que lo demás debería ser rápido. Tampoco tengo mucho para contar de resultados. De la parte de ubicación de sensores, eso es algo que estuvimos trabajando en la primera parte del doctorado. Tenemos un artículo básicamente donde describimos cómo ubicar los sensores y dónde, usando cosas de... Básicamente hicimos como un autoencoder, algo muy parecido a un autoencoder de los que se ven en redes neuronales. Y parece que nadie lo había hecho antes, así que... Después, bueno, algo que también me pasé por alto. Cuando yo les decía que había varios tipos de equilibrios de Wardrop, cuando uno tiene en cuenta el tiempo, y no sé si vieron las fechas de esos papers, pero también eran uno del 2000 y otro del 2019. Y uno de esos estaba implementado computacionalmente, o sea, estaban los códigos en GitHub y el otro no, o por lo menos yo no lo pude encontrar. Así que lo implementamos y esto es como una comparación entre los dos equilibrios, cómo dan distintos, digamos, el que solo elige rutas con el que elige rutas y tiempo de partida. Y era lo que tampoco estaba hecho, aparentemente. Bueno, comparaciones entre los equilibrios. Y después, esto es lo que no van a ver nada, pero no tengo una mejor imagen. También logramos implementar el último algoritmo ese que les mostraba. Y acá no se ve nada, pero... ok, todos los gráficos de arriba, la línea azul es flujo, es el H que aparecía en el problema, y la naranja o marrón que se ve ahí es el multiplicador de Lagrange asociado a eso que encontraba en nuestro problema. Y abajo está la demanda estimada y la demanda que nosotros sabíamos que era. O sea, básicamente hicimos un problema de juguete con la demanda conocida, calculamos los flujos y corrimos el algoritmo a ver si recuperaba la demanda. Y si no ven dos líneas es porque coinciden, o sea que anda. Pero están ahí las dos, la azul y la naranja, y lugarcitos donde se ven algunas diferencias, digamos.
Bueno, era corto eso. Qué bueno. Y esta es la parte ya más relajada. O sea, quería contarles un poco esas cosas y ahora algunos comentarios. No van a ser conclusiones del trabajo porque no les conté realmente lo que hice, sino les mostré filminas al azar que tenía guardadas en la compu. Pero por lo menos son cosas que yo siento que me llevé del trabajo que hice. Por un lado es que leyendo papers, muchos papers, uno se va dando cuenta que hay un montón de resultados de matemática, tan viejos a veces como estos papers de los 60 que les contaba, o algunas cosas más nuevas de los 2000, que fueron desarrolladas por gente que por ahí, o sea, obviamente sabía que estaba desarrollando algo que era aplicable, pero no estaba pensando en la aplicación porque era gente con mucha cabeza para lo que estaba haciendo, básicamente de análisis funcional, ese tipo de cosas. Pero bueno, es todo un camino que hay que desandar para ir bajando de a poco esos resultados de esos papers que hay, hasta llegar a algo que uno puede destilar en un algoritmo que funcione para un problema específico, digamos. Lleva mucho trabajo, pero es algo que básicamente está lleno de oportunidades. O sea, no quiero pensar para otros problemas. Yo encima me enfoqué en un problema muy, muy específico, o sea, como esto que les decía de la estimación de la demanda. Pero eso, o sea, solo puedo imaginar la cantidad de resultados de matemática que están esperando ser aplicados. Y sí, dice descubiertos ahí. O sea, el viernes pasado hubiera estado... ¿Subiste? Sí. Bueno, también hay fenómenos muy complejos que probablemente hace 10 o 20 años no nos hubiéramos podido imaginar que podríamos tener descripciones matemáticas detalladas y de a poco están apareciendo, o sea, no solo con estas cosas que yo hago, pero uno también va leyendo papers de cosas relacionadas y va encontrando cada vez descripciones y modelos más y más complejos en el sentido de su capacidad explicativa, de la cantidad de cosas que pueden tener en cuenta en simultáneo para describir fenómenos muy complejos y siguen apareciendo. Entonces, eso es algo también muy interesante que siga sucediendo. Y en otro orden de cosas, hay algo que no les conté, pero que tiene que ver con esto del equilibrio de Wardrop. Cuando se plantea originalmente en los 50, creo que fue, que de hecho Wardrop tampoco fue el primero que lo escribió como matemáticamente, pero las ideas ya estaban dando vueltas por ahí, que es básicamente siempre que yo tengo un problema como este, como el tráfico, yo puedo encararlo de dos maneras. O esto de, bueno, cada persona trata de llegar lo más rápido que puede y eso eventualmente se equilibra, o sea, eventualmente la gente encuentra alguna manera de hacerlo. O puedo tratar de pensar cuál sería el camino que debería tomar cada persona para, no sé, gastar la menor cantidad de combustible colectivamente como sociedad, o que cada persona pase la menor cantidad de tiempo en la calle solo moviéndose de un lugar a otro, y tratar de buscar óptimos globales, que se llaman óptimos del sistema. Y en realidad Wardrop, cuando plantea sus nociones de equilibrio, plantea dos nociones de equilibrio. El primer principio del equilibrio de Wardrop, que es el del usuario, y el segundo principio del equilibrio de Wardrop, que es el del sistema. Y eso da lugar a una pregunta, que es, si yo calculo el equilibrio del sistema y calculo el equilibrio del usuario, y después para cada uno de esos equilibrios me fijo qué cantidad de recursos se gastan en cada uno de esos escenarios y hago la diferencia entre esos dos, puedo calcular algo que se llama el precio de la anarquía, que es exactamente eso. O sea, es cuántos recursos más gasto por estar tomando decisiones egoístas en un problema que, si uno buscase una solución global, sería mucho más eficiente, digamos. Eso aparece en transporte, pero aparece en un montón de otras áreas donde yo pueda, bueno, con todo lo que es teoría de juegos y de Nash y demás, yo puedo definir nociones similares del equilibrio de Nash y del equilibrio del sistema y calcular el precio de la anarquía, es decir, cuánto más recursos estoy gastando
o se están gastando colectivamente por que cada uno hace lo que quiere. Y también en términos de discusiones por ahí un poco más actuales, y en torno a las privatizaciones de muchos servicios, también, por lo menos para mí, cabe la pregunta de si todo es realmente privatizable. O sea, la primera respuesta que a mí se me ocurre, quizás sea obvia. No sé, el mantenimiento de las calles es algo que a mí me parece que es muy poco privatizable. En términos, si uno lo quisiera pensar, bueno, en términos de oferta y demanda, no sé, que empresas compitan a ver quién asfalta mejor y a ver por dónde vas a ir en la calle. Siento que es algo muy poco, o sea, ¿y cómo lo cobrarían? ¿Quién pagaría por qué? No sé, siento que es como un ejemplo paradigmático de cosas que medio que solo funcionan bien si hay alguna forma centralizada de gestionarlas, digamos, porque su uso es muy caótico, por así decirlo. Yo no me acuerdo qué seguía acá. Y también por ahí, empalmando con esa discusión, a mí también me hace mucho ruido, voy a volver un ratito a la pizarra, les voy a contar dos problemas, creo que eran dos, sí, que muchas veces el sistema de competencia también se aleja, bueno, que es esto del precio de la anarquía. Hay dos problemas que yo los contaron en algún congreso que fui alguna vez, pero supone que uno tiene una cuenca hídrica, o sea, un río, y que en ese río existen varios diques, y uno tiene que hacer alguna gestión de eso. Podría ser para generación hidroeléctrica, pero podría ser para agua para consumo, digamos. Porque yo voy a tener lluvia en distintos lugares y yo quiero, por un lado, dejar pasar agua, porque tiene que llegar agua más abajo en el río, y por otro lado no quiero que los diques se rebalsen. Digamos, si llueve mucho de repente no quiero que se rebalsen. Entonces tengo restricciones como por arriba y por abajo de cuánta agua puedo tener. Y bueno, el modelo que presentaban en este congreso era una gente también de matemática aplicada. Presentaban modelos para decidir las funciones de cómo abrir y cerrar los diques para resolver esto. Creo que era para generación de energía eléctrica, que también es otro tema, digamos. Si yo me gasto todo el agua, me quedo sin agua para hacer energía eléctrica en la estación seca. Bueno, es medio lo mismo que para el consumo, para agua potable. Y a la vez corro con el riesgo de inundar el dique que está abajo. Si el dique que está abajo no necesita energía en ese momento, es como que va a tener que abrir las compuertas y dejar salir agua. Y eso es otra cosa que yo no quiero. O sea, yo quisiera dejar pasar agua cuando tiene sentido y que no se dé nunca la situación de que algún operario de un dique diga, che, se me llenó el dique, tengo que abrir la compuerta, dejar pasar agua que no se va a usar ni para consumo de agua potable ni para producción de energía eléctrica. Solo tengo que sacarla de acá porque si no se inunda el dique, digamos. Pero bueno, entonces con todas esas restricciones armaban un problema enorme de optimización y encontraban una forma de gestionar el recurso de una cuenca gigante, creo que era de Brasil. Y de nuevo, son cosas que yo me pregunto, si estos fuesen operadores individuales compitiendo entre sí por quién le vende energía eléctrica o quién le vende agua, al que tiene más cerca de la manera de maximizar su ganancia, siento que es como claramente una receta para el desastre. Y no es solamente un ejercicio teórico, o sea, creo que es en la cuenca del Nilo que está pasando ahora, no me acuerdo los países, pero hay básicamente alguien que le construyó una represa enorme a Egipto, a río arriba del Nilo, y va a haber una guerra, o no, capaz no, entre esos dos países, porque básicamente ¿quién eligió? Y ahí no hay ninguna autoridad, o sea, ya estamos hablando de problemas entre países, digamos. Esto por lo menos es algo que está todo dentro de un país y pueden gestionarlo. ¿Y qué era lo otro? Bueno, eso es también otro problema que tiene que ver con las cosas que yo hago, pero es otra cosa que uno puede hacer la cuenta si tiene ganas. No sé, supónganse que yo tengo, lo voy a hacer muy sencillo. Supónganse que yo tengo 3 empresas de transporte que tienen camioncitos y obviamente cada empresa intenta usar sus camiones lo más eficientemente posible, pero bueno, le van llegando pedidos, tiene sus clientes, tiene sus restricciones y capaz no
no consigue llenar todos sus camiones. Y esto es algo que también existe, o sea, no es algo que solo digo yo. Si todos estos camiones estuvieran gestionados por una sola persona, capaz no necesitaría todos estos camiones, porque ninguno está completamente lleno. Eso existe, digamos, o sea, no es solo un problema teórico, o sea, esto es una de las patas de lo que se llama economía de escala, que es mientras más grande es la operación logística, más barata es por unidad de cosa. Básicamente porque no tengo estas ineficiencias, digamos. Entonces, de nuevo, el modelo de competencia entre algo tan pago como camioncitos llevando cosas, también genera un montón de ineficiencia, o sea, pensando de nuevo como el uso colectivo de recursos. O sea, la cantidad total de petróleo que usamos como sociedad, la cantidad de horas hombre, o sea, porque estos camiones los maneja alguien, la cantidad de, no sé, repuestos, o sea, lo que quieran. Siento que no es eficiente, por lo menos como yo estudio los problemas. Pero nada, eran comentarios. Nada de esto es más que comentarios. Creo que ahí termina todo. Papers, si quieren leer, hay algunos. Bueno, quien tenga preguntas, puede hacerlas ahora. Tuvo buena charla primero. Una pregunta, Nico. O sea, yo tengo varias preguntas, después te las hago, pero ¿hay alguna forma de medir la calidad de una solución más allá del valor de la función objetivo? ¿Me explico? O sea, si yo tengo o el tráfico o la demanda, cualquiera de estos dos problemas que los veo como medio duales de cierta forma, Sí. ¿hay alguna forma o se hace con una serie de sensibilidad o de qué tan efectiva es esa función? Primero vos puedes tener un problema que es que capaz esos problemas no tienen solución única. O sea, yo puedo, por ejemplo, con el de flujo, puedo tener muchos flujos que son todos equilibrios. Y al revés, dado un flujo, puedo tener muchas demandas que son equilibrio. ¿Cómo medís la calidad? A ver. Es subjetivo. Es subjetivo. O sea, lo que uno termina haciendo, que es un poco lo que yo terminé haciendo, es te pones a pensar qué cosa tiene más sentido y después te pones a pensar si hay alguna función que no sea muy difícil de hacer en la compu que capture esa intuición que vos estás teniendo. O sea, mi intuición de nadie saca el auto para una vuelta a la manzana, de alguna manera pude capturarla con la norma 1. A lo mejor no es la única manera de medir la calidad. Capaz hay otras y capaz hay que agregarle más cosas al modelo para hacerlo más robusto. Pero es como una respuesta que no tiene tanto que ver con lo que uno hace desde la matemática, sino con el problema, digamos. Con estudiar el problema y ver qué hay. Y otra pregunta, ¿las soluciones a estos problemas suelen ser estables? No sé si has hecho algún análisis de sensibilidad, algún tipo. No, la mayoría de esto, por lo menos todo lo que conté como lo último que hice, o sea, no lo que está publicado, no está publicado. Y en realidad... Porque me imagino que algún parámetro, no sé, me acuerdo del lambda, Sí. que le toca un poco el lambda y cambia totalmente. Bueno, eso es lo que queremos probar. Creemos que es posible. O sea, en realidad, bueno, no me quedó en ningún lado, pero... En realidad uno tendría que ponerle un lambda acá. O sea, esto es una regularización que uno no sabe cuánto pesa. Pero yo no les quiero mentir, pero creo que si el núcleo de este operador es ortogonal al núcleo de este operador, cualquier lambda funciona, algo así. El tema es que hay que probarlo. Pero creemos que sí, entonces eso sería muy bueno porque es un problema que no importa qué regularización uses. Cualquier regularización anda. Entonces no tenés un problema de sensibilidad. Pero no lo probamos todavía. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta capaz que no sé si tiene que ver con lo que dice Santi, pero cuando vos realizás el algoritmo, por ejemplo el algoritmo de descenso, obtenés un resultado, ¿cómo estás seguro de si ese resultado es el que estabas buscando o te tiró cualquier otro valor? ¿Hay alguna forma de validar el resultado con algún método? No que yo sepa. O sea, tenés dos grandes, o tres capaz,
tres grandes vertientes que te pueden traer problemas. Uno es tu matemática. O sea, si las ecuaciones que escribiste están bien, si no metiste la pata, si... A ver, hay muchas cosas que yo no las pasé completamente por alto, pero esta función de acá es súper mala. Es muy difícil. De hecho, hay papers que ni lo intentan. O sea, dice, bueno, si A fuese Lipschitz continua, podemos hacer esto, pero anda a probarlo, digamos. Básicamente lo que hay adentro de esa A es un algoritmo de cómo la gente se mueve. Es algún algoritmo que se llaman de DNL, es Dynamic Network Loading. Es algún algoritmo que, dado más o menos a qué hora sale cada persona de su casa, o sea, SH, por dónde va a ir. Más o menos a qué hora y en cuánto tiempo. Y como es más parecido a un programa que a una función, es muy difícil probar cuando lo pensás como función que tenga alguna propiedad que vos conozcas como ser continua, derivable. No puedes probar nada, digamos, porque es un algoritmo. O podrías con mucho trabajo, pero nadie lo intenta. Ya me olvidé tu pregunta. ¿Cómo medir el resultado? Bueno, entonces ahí tenés una fuente de errores. Porque yo, poner que uso uno de esos algoritmos que puse ahí. Esos algoritmos tienen hipótesis. O sea, por ejemplo, ese operador tiene que ser firmemente no expansivo, por lo menos contractivo, cosas, no sé. Y no puedes probar ninguna de esas cosas sobre esa A. Entonces vos decís, bueno, supongo que eta por A, para un eta lo suficientemente chiquito, es lo suficientemente, firmemente, no sé, como, supones un montón de cosas que capaz no son ciertas. Y después tu algoritmo explota y no sabes por qué, pero bueno, puede ser culpa de A. Entonces, hay una fuente de errores que es la matemática. Otra fuente de errores es tu implementación. En el medio de todo esto, yo digo, todas estas cosas son funciones, pero la computadora no trabaja con funciones. Entonces tenés que hacerle ahí algún elemento finito, tenés que elegir una base de funciones, tenés que discretizar un montón de cosas, y ahí puedes meter la pata en un millón de lugares, digamos. En términos de la implementación de toda la maquinaria para poder escribir esto, digamos. Y una tercera fuente de errores es los errores numéricos. O sea, simplemente que tu algoritmo explote porque está calculando números muy chiquitos o muy grandes y se llevan mal. Y en realidad, por lo menos lo que a mí me pasa es medio... Es una mezcla de prueba y error y intuiciones. Porque en realidad, o sea, estos... qué sé yo, estos gráficos podían dar cualquier cosa. Y me dieron cualquier cosa. Todas las veces que lo probé, menos la última. Y ahí estuvo bien. Y que cambié en cada una de esas veces y cosas distintas. Y todas eran errores. O sea, encontré errores en cómo estaba calculando algunas derivadas, encontré errores en cómo estaba considerando los horizontes temporales. O sea, y los fui corrigiendo y las soluciones fueron cambiando. Y en algún momento o terminás de corregir los errores o los que dejaste no son tan importantes. Y capaz explotan después. No sé. Sí, no sé si hay una forma. Y la otra pregunta que tenía es si no hay interés de alguna, no sé, un gobierno municipal, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en hacer investigaciones en este tipo para poder implementarlo en el sistema de tráfico, porque al menos suena interesante, digamos, y si hay alguna intención, no sé si acá Pacerini diciendo hola, ¿cómo están? Al grupo de análisis numérico, o alguna ciudad que esté interesada en resolverlo y poner plata para ver cómo mierda optimizar de verdad. La respuesta corta es no lo sé. Nosotros hemos hablado algunas veces con la municipalidad por otros problemas. Ya ni me acuerdo en qué año fue, así que no me acuerdo quién estaba en la municipalidad en ese momento. Pero también que se habían armado como un equipito como de ciencia de datos y querían que hagan cosas con más que nada creo que con los boletos, con los cortes de boletos de los colectivos. Y medio que nos habían pedido un poco de ayuda, pero como que ellos tampoco sabían qué querían hacer. Como que también era tenemos datos, están de moda, queremos usarlos. ¿Qué podemos hacer? Y como que querían que nosotros les contestemos qué podían hacer.
que sí, o sea, lo podríamos haber hecho, podríamos haberle dado, tienen todas estas cosas para hacer, pero después elegir qué hacer y cómo también es una decisión política, digamos, y es como no es un problema, de nuevo, no es un problema de la matemática sobre todo. Dada una decisión, yo te puedo decir cómo ejecutarla, si querés, de la manera más eficiente o lo que quieras, pero esa decisión la tenés que tomar antes, no sé. O sea, quiero reducir la contaminación, quiero reducir el tiempo de viaje, quiero mejorar que se bacheen menos las calles, no sé, algo. Y después vemos cómo lo hacemos, no sé. Pero por lo menos esa fue mi experiencia, digamos. No sé cómo funciona en otros lados. Calculo que capaz que para países más chicos, que tienen otros problemas. Puede ser, sí, no sé. Desconozco. Y la última pregunta es, ¿hasta qué punto vos podés complejizar el problema incluyendo más variables que no sean solamente flujo y tiempo, sino incluir otras cosas como, qué sé yo, el peso del vehículo que se mueve, cosas así, detalles que vayan complejizando? ¿Hasta qué punto? O si existe algún límite para eso. No, en principio no. Yo no, o sea, todavía no empecé con lo de... O sea, eso que vos mencionas tiene un nombre que es el equilibrio con usuarios no homogéneos. O sea, cuando vos tenés usuarios de distintos tipos, incluso hay versiones de equilibrio de Wardrop para sistemas de transporte multimodales, que es lo que tenemos. O sea, vos podés caminar, podés tomarte un taxi, podés ir en auto, en moto, en bici, tomarte un bondi, o bueno, un subte si estás en alguna ciudad, un tren. Entonces vos podés modelar toda esa red y calcular el equilibrio de Wardrop ahí también, y también con usuarios distintos, porque también es distinta la congestión en una ciudad si tenés autos que si tenés camiones, subte. Claro, pero digo, en una calle con 10 camiones o 10 autos no es lo mismo, digamos. Todas esas son como extensiones, son como cosas que le puedes agregar a tu equilibrio, pero primero tienes que poder calcular alguno. Es una buena pregunta. No sé si, o sea, sé que hay muchas extensiones del equilibrio para el caso estático, que es lo que mostré antes. Para el caso dinámico no sé si ya han estado trabajando. Pero de nuevo, hay paper de 2019 de equilibrio dinámico, digamos, de algoritmos para equilibrio dinámico. Recién he visto paper en 2019. Entonces, que ya los hayan extendido, no sé. Capaz es algo que puedes hacer. Pero supongo que es estudiar la extensión que ya existe para el caso estático y ver qué pasa con el tiempo, digamos. Pero sí, entonces cuando vos tenés, por ejemplo, un flote heterogéneo, podés determinar el impacto sobre la salud del asfalto, que no va a cambiar igual si pasa un auto que si pasa un camión, que si pasa un colectivo, un camión lleno, un camión vacío. Y podés meter todo eso en el modelo y decir, bueno, quiero... Y podés hacer que, por ejemplo, ese resultado del asfalto roto influya dentro del modelo y que hacerlo más recursivo. Supongo que en principio sí. A ver, como poder podés. Hay un tema ahí de horizonte temporal también, porque mis horizontes temporales son chicos, son menos de un día. O sea, de hecho, fíjate, todos los flujos es como que arrancan en 0 y terminan en 0. Que uno diría, bueno, pongo un corte, no sé, a las 4 de la mañana, supongo que el flujo es 0, y mido hasta las 4 de la mañana del día siguiente, y al mediodía, a la tarde, qué sé yo, veo flujo. Lo que vos decís es lo que pasa en días o meses, entonces capaz cambia un poco el modelo. Capaz no necesitas tanta... No. Una discretización tan fina. O sea, la discretización de esto creo que eran 3 minutos. O sea, cada elemento finito es 3 minutos. Y lo que vos decís, capaz podés usar un elemento finito por día. Total, solo te interesa medio que si pasó o no pasó y cuántos pasaron. Pero sí, o sea, en principio se puede. Y lo que deberías cambiar en ese caso es... como que deberías agregarle capaz a esta función una ADHT. O sea, que el costo de recorrer una calle dependa del tiempo, además de los flujos pasados. Entonces, si tiene baches, va a ir más lento, ponele. Lo podés modelar. Lo podés modelar. Después, de nuevo, vos querés resolver ese problema y tenés que usar algunas de esas variantes, escribirlo de alguna de esas maneras y usar algunos de esos teoremas, y tienen 800 hipótesis. Y hay que ver si al agregar eso no estás rompiendo todo, digamos. Que nadie te impide que lo programes y veas que anda. Si anda o no anda, y capaz termina andando y no sabes por qué. Pero puedes sacar un paper.
y después sacar otro diciendo ahora sé por qué. Ya lo demostré, estaba todo bien. ¿Qué es eso? Sí, se puede. Y la última, sobre los tiempos en los que corren los programas esos, ¿cuánto tarda? ¿Es fácil hacerlo correr? ¿Usaste alguna computadora? No, a ver. Mira el tamaño del grafo. Tiene 5 arcos. No, corren nada. El cálculo de los equilibrios creo que demoraba 30 segundos y el cálculo de estimación de demanda 1 minuto, no sé. No era mucho tiempo. Las estructuras de datos que uso no son quizás las mejores. Parte de las cosas que tengo que hacer es probar grafos más y más y más grandes y ver cuándo se derrite mi computadora. Y empiezo a correr cosas en el secado. Pero bueno. ¿Hay más que preguntar? ¿Nada? Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, muchas gracias por venir. Espero que la hayan pasado bien. Y nada, los esperamos mañana en la charla de inteligencia artificial con el Mati Bordone. Y el jueves también con la Susi Araujo, la charla de Magnetares. Y el viernes, bueno, con Ocenda haciendo el relevamiento que hizo la AFA. Muchas gracias por venir. Nico, una pregunta. Esas soluciones no óptimas, ¿viste? Como que yo puedo irme por un camino óptimo o por otro, son como degeneradas, digamos, en el sentido... O sea, eso que decías de... eso que podía cambiar de ruta. Claro, que lo veo mucho muy simple, sí.